con el título Vivimos en los últimos tiempos, o podríamos también llamarle ¿acaso somos realmente la última generación? ¿Es posible, damas y caballeros, que estemos realmente viviendo en los últimos días de la historia? ¿Podría alguien decirnos en qué tiempo particular se encuentra la humanidad? Haciendo a un lado todas las profecías falsas que han existido de Nostradamus y de los falsos profetas, de astrólogos, etcétera, etcétera, tengo en mis manos un libro que se llama la Biblia, que es el primero que fue traducido, el primero en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, y el libro con los registros más antiguos de historia, geografía, antropología, química, física, genética, literatura, poesía y las disciplinas académicas que tú me quieras mencionar. Y este libro es precisamente nuestro, podríamos decir, nuestro GPS, nuestro Waze, nuestro manual, nuestra guía que Dios nos dejó, porque si Dios existe, no nos creó solamente y nos dijo, pues ahí se multiplican y fructifiquen, y ahí, ¿verdad?, al morir se van a quedar en la tumba, y cada quien viva como quiera, las leyes morales háganlas ustedes, porque ustedes no son diferentes a los animales. Pero en la Biblia encontramos todo lo contrario a lo que las corrientes filosóficas a través del tiempo han tratado de influir a través de los medios de comunicación, de las universidades, a nosotros y a nuestros hijos, que somos el producto de una evolución, de una selección natural, que no somos diferentes a los animales y que no tiene ningún sentido ni propósito la vida. Esto es lo que se llama el materialismo, el humanismo, el hedonismo, donde el ser humano, en un relativismo total en el cual vive ahorita en el siglo XXI, cada quien hace lo que bien le parece según sus ojos. Pero tenemos este libro maravilloso como el testimonio que Dios nos da para que nosotros podamos saber nuestro barco hacia dónde se está dirigiendo. Y al comprobar, como lo vamos a hacer esta mañana, que las profecías de los profetas hebreos de hace cientos y cientos de años anunciaron con muchísima anticipación antes de que llegáramos a la culminación del siglo XX y siglo XXI, que fue en el siglo XX donde entramos ya, como lo vamos a demostrar, a la última generación, demuestra que este libro es verdaderamente la palabra de Dios. Hace 2500 años hubo un profeta llamado Daniel, que cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que es actualmente la nación de Irak, ahí las naciones que se encuentran actualmente en el mundo, en la Biblia aparecen con otros nombres que fueron cambiados a través del tiempo. Babilonia, ¿verdad?, es ahorita Irak, por eso el presidente de Irak hace algunos años, Saddam Hussein, quería reconstruir Babilonia como lo hizo Nabucodonosor. Irán, por ejemplo, la nación de Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán, o a la República Islámica de Irán. Y así encontramos que geográficamente, históricamente, la Biblia es absolutamente cierta y sin ninguna duda de que haya algo en la Biblia arqueológico, histórico, genético, físico que se pueda contradecir. Todo lo contrario. Cada vez que la ciencia avanza, siempre acaba diciendo, y la Biblia tenía la razón. En el libro de Daniel, capítulo 8, por ejemplo, comenzamos a encontrar varias profecías acerca que se le dieron a este muchacho que tenía 17, 18 años cuando fue llevado exiliado a Babilonia o a Irak hace 2600 años para ser precisos. Y este muchacho se enfrentó con entidades espirituales que la Biblia le llama ángeles. La Biblia nos revela que estamos rodeados de un mundo invisible, un mundo espiritual, donde entidades espirituales se hacen visibles y toman las formas de seres humanos. La Biblia nos muestra que el mismo Dios, Jehová, en Génesis 18, se hizo humano y se le apareció a Abraham como un ser humano. Y muchas personalidades en la Biblia hablaron y tuvimos enfrente a Dios. Pero como a Dios en su gloria no se le puede ver, Él tuvo que tomar una forma como nosotros
para poder tener comunión, caminar con nosotros. Y esto es algo sorprendente en la Biblia, de que estos enviados de Dios hayan podido dar el testimonio de las cosas que nos rodean con cientos de siglos de anticipación. Por ejemplo, en Daniel 8, versículo 17, se le dijo a Daniel: la visión es para el tiempo del fin. O sea, las profecías que se le dieron claramente es para un tiempo del fin. Vayamos a ver más adelante cuál es este tiempo del fin. Versículo 19, y le dijo el ángel: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En otras palabras, el mundo va a llegar a un punto de degradación, de depravación moral tan grande que va a acarrear inmediatamente el juicio y la ira de Dios. Y lo que estamos viendo, como lo vamos a ver a continuación, insisto, no son más que síntomas de que estamos en un mundo a punto de naufragar. El planeta Tierra está enfermo con una enfermedad terminal de pulmonía. Todo está infectado, el planeta Tierra está tosiendo, ya tiene un cáncer el planeta Tierra en el agua, en el aire, en la comida, etcétera, etcétera, donde nosotros lo hemos hecho y donde la humanidad, desgraciadamente, muy tarde está tratando con el famoso, ¿verdad?, clima social y cambiar la forma de lo que existe, de la atmósfera, porque ya no es tiempo, el mundo se encuentra en un punto en el que ya no tiene regreso. En el capítulo 10 de Daniel, el ángel le vuelve a Daniel a decir en el versículo 14 estas palabras: he venido para hacerte a saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para estos días. Capítulo 12, versículo 4, le dice el ángel a Daniel: Daniel, quiero que estas palabras las selles hasta el tiempo otra vez del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Y en el versículo 9, él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vamos a ver más tarde que esta profecía se cumplió en el siglo XX. Veamos ahora el testimonio de Jesucristo y los apóstoles. ¿Qué fue lo que Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, aportó para poder nosotros tener el conocimiento de que Él quería que supiéramos en qué tiempo nos encontramos? Nadie sabe el día y la hora en el que Él va a regresar. Y cualquier profecía que vean ustedes en las redes sociales, que Jesús viene, o que va a haber un temblor dentro de 2 meses, o que va a pasar esto, son tonterías de personas que quieren atraer a las redes sociales seguidores para causar controversia y pueda despertar en ti la conciencia del interés. Aquí tenemos la Biblia. No tenemos que acudir a las redes sociales para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Jesucristo, en el Monte de los Olivos, en el famoso Sermón del Monte, capítulo 24 de Mateo, dijo estas palabras cuando los discípulos le preguntaron, estando sentado en el Monte de los Olivos, diciéndonos: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, o yo soy la persona enviada por Dios, el Salvador, que va a resolver los problemas de la humanidad. Y a muchos van a engañar. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Damas y caballeros, desde que Caín mató a Abel, hace aproximadamente 6000 años de historia, que es la que la humanidad tiene de acuerdo a la Biblia, nunca ha habido una época en la historia que no haya habido guerras. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, de los aproximadamente 6000 años que tenemos de historia, solamente han habido 25 años de paz.
En 6,000 años de historia del ser humano, solo hemos tenido 25 años de paz. O sea, la historia de nosotros es una historia de guerras. Continuamente, generación tras generación, revoluciones, golpes de estado, etcétera, etcétera. Pero el ser humano vive contra el ser humano. Somos autodestructivos. El sentimiento de la ambición de tener cada vez más poder, más prestigio, más dinero, lleva al ser humano a un punto donde él se eleva y al llegar allá a la punta del éxito, a la punta de la montaña, descubre que no es Dios. Y que alcanzaste el éxito, alcanzaste el dinero y comienza el ser humano a descomponerse con drogas, con mujeres, con su sexualidad. Comenzamos a perder completamente la brújula porque no fuimos creados para subir y tener éxito sin Dios. Dios es el único que merece toda la gloria y la adoración de nosotros. Y cuando el ser humano alcanza esta gloria y este éxito sin Dios, el ser humano se descompone. Entonces, siempre ha habido guerras. Sin embargo, hasta 1914 tuvo el ser humano el testimonio de entrar a un conflicto internacional de nación contra nación. Fue hasta el siglo XX cuando tuvimos la primera guerra mundial de la humanidad. Pasaron algunos años y en 1939 a 1945, durante 6 años, el mundo se vio confrontado. Inglaterra, Rusia y Estados Unidos en contra de Japón, Italia y Alemania en la guerra contra los nazis. La Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial tenemos más de 150 millones de seres humanos que han muerto. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos se levantaría nación contra nación. Vemos pues de qué manera Jesucristo profetizó que íbamos a entrar a donde el mundo entró en el siglo XX. Pero veamos también el testimonio de los apóstoles de Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo. En su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo escribió hace 2000 años. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En otras palabras, antes de que venga Cristo, la Biblia se va a pervertir y habrá muchas personas que van a comenzar a hablar disparates, barbaridades, que van a acarrear el odio precisamente, o van a criticar la Biblia por la causa de 10, 15 o 20 personas que han dado un mal testimonio a través de sus vidas y a través de una teología completamente distorsionada. La Biblia le llama doctrinas de demonios. Siempre ha habido falsos profetas, siempre ha habido falsos apóstoles, siempre ha habido falsos maestros, pero Jesús dijo, y los apóstoles, que antes de que Cristo regresara, esto iba a multiplicarse como jamás en la historia lo habíamos visto. Vemos en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, que Pablo le vuelve a decir estas palabras. Debes saber esto, Timoteo, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra chalepos en el griego significa feroces. Y solamente 2 veces en la etimología de las raíces griegas se usa la palabra chalepos, con el endemoniado gadareno y aquí para traducirlo como peligrosos. O sea, vendrán tiempos endemoniados, donde el carácter de las personas se va a descomponer a un punto donde la humanidad lo va a acabar aceptando como normal. Escucha las características que la Biblia describe de la última generación. Habrá hombres amadores de sí mismos. Serán tan centrados los seres humanos antes de que venga Cristo y en los últimos tiempos que lo único que les va a interesar son sus propios intereses personales. Ni su matrimonio, ni sus hijos, ni el país, ni los ciudadanos les van a interesar más que sus propios intereses personales. Hombres centrados, endiosados en ellos mismos. Y no solamente en la política, en los deportes, también en la religión, también en todas las demás áreas de las disciplinas académicas que puedan existir.
hombres que van a creerse dioses y que se van a centrar completamente en sus vidas y se van a centrar en ellos mismos para poder obtener de los demás y usarlos como un objeto para sus vidas. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es increíble la pérdida del afecto natural. No fue, damas y caballeros, hasta la década de los 80s, en el siglo XX, cuando comenzaron a surgir niños asesinos. Niños matándose entre ellos, niños delincuentes. Siempre ha habido robos, pero no asesinos que llegaran con una pistola, con una arma, un R-15, una ametralladora, y de 16 años o 15 años mataran a 20 o 30 de sus compañeros de escuela. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo? Se está descomponiendo todo. Hombres completamente centrados, avaros, queriendo nada más tener dinero, ya tienen millones y quieren más y quieren más y quieren competir contra el otro que le está ganando, o tiene otra casa mejor que ellos, o tiene mejor carros que ellos. Y hemos perdido la brújula completamente, porque esto no es vivir. Esto no es el propósito por el cual tú naciste. Tú y yo nacimos para conocer a Dios, para entender que de tal manera te ama Dios, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que pudiéramos creer en Él y no perdernos, mas tener la vida eterna. El apóstol Pedro también menciona acerca de los últimos tiempos, y el apóstol Pedro dice lo siguiente: sabiendo primero esto, segunda de Pedro capítulo 3, que en los últimos tiempos vendrán burladores, andando en sus propias pasiones desordenadas, y diciendo y criticando a los demás. ¿Dónde está la promesa que Jesucristo iba a regresar? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Pedro dice, antes de Cristo se multiplicarán los que van a perseguir al cristianismo, a la Biblia y a Dios. Y nunca como en nuestra época ha habido tantos burladores, y lo más coincidencial es, como les he platicado yo, cuando tenemos conferencias con los alumnos de universidad, ¿por qué creen ustedes que la Biblia y Jesucristo es el objeto de la persecución? Vean ustedes las películas de Hollywood y cuando algo pasa dicen Jesus. ¿Por qué es el nombre de Jesús el que expresan cuando se encuentran en dificultad o cuando matan a alguien? O Jesus Christ o Jesucristo. ¿Por qué Marilyn Manson, el cantante del heavy metal o del rock pesado, cuando predica acerca de sus mensajes, agarra un pollo y le arranca las plumas y agarra sangre y le escupe sobre la Biblia? ¿Por qué Madonna en sus conciertos se revuelca y dice que es sobre la sangre de Cristo? ¿Por qué no sobre Mahoma? ¿Por qué no es el libro del Corán el objeto del odio del mundo? ¿Por qué tiene que ser Cristo, el cristianismo y la Biblia? ¿Por qué? Porque es el único libro de los billones que existen en las librerías que contiene verdades absolutas. Es el libro que contiene verdades absolutas. Vivimos un relativismo espantoso donde la gente ya no sabe qué es verdad y qué no es verdad. Y el apóstol Juan finalmente habla también acerca del último tiempo en su primera carta, capítulo 2, mencionando que el último tiempo aún no llegaba, pero que ya era el último tiempo y que el anticristo no tarda en surgir en el mundo. Por eso conocemos que es el último tiempo. Damas y caballeros, nunca en la historia el mundo se había encontrado tan cerca para ser gobernado por un solo hombre. La tecnología que explotó y el conocimiento que explotó en el siglo XX, como lo vamos a ver, es impresionante, donde hemos llegado a una generación donde es posible el famoso globalismo o un solo gobierno mundial, que es el anhelo desde que el presidente Bush, el Papa Juan Pablo II comenzaron a promoverlo, que el mundo necesita un globalismo, necesitamos un gobierno mundial, una administración total por las naciones de Europa, necesitamos alguien que traiga paz y orden en el mundo, para que ya no esa lucha ahorita, Rusia, Siria,
Irán y Turquía en contra del occidente, en contra de la OTAN, en contra de Europa, y el petróleo usarse como chantaje para poder de rodillas a Europa, etcétera, etcétera. El presidente Trump era aislando completamente a Estados Unidos de todos los demás en un proteccionismo que es la nueva política actual en el mundo, y vemos así los gobernantes en el mundo buscando cada quien sus propios intereses personales, sin darse cuenta que vivimos en un mundo tan interconectado que ya no podemos ninguno de nosotros separarnos los unos de los otros. Veamos nosotros a continuación una de las verdades más grandes que encontramos en la Biblia acerca de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos estar seguros entonces de que nuestra generación, la que tú y yo estamos viviendo, es la última? Lo podemos saber porque la mayor parte de las profecías de la Biblia nos revela, que nos advierten que la segunda venida de Cristo no podía ser aplicada en las pasadas generaciones, sino específicamente en la nuestra. Por primera vez en la historia, las características geopolíticas de la Biblia profetizó sucederían en estos tiempos y se encuentran a nuestro alrededor. ¿Y cuáles son estas señales que son visibles por primera vez en la historia? Número uno, el aumento del conocimiento que el profeta Daniel anunció hace 2600 años. Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel, en los últimos tiempos, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Veamos a continuación, damas y caballeros, que desde Adán y Eva hasta el siglo XX saltamos del burro al motor de gasolina. Lo que en más de 5.500 años no se descubrió fue en el siglo XX cuando explotó el conocimiento y cuando brincamos del burro al motor de gasolina, por lo que no se inventó o se descubrió en 5.000 años. 1903, los hermanos Wilbur Wright, norteamericanos, realizan la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming, médico, descubre la penicilina. 1945, el doctor Enrico Fermi y el doctor Oppenheimer, italiano e alemán respectivamente, bombardean el uranio 235, produciendo por primera vez lo que se conoce como la fisión nuclear, que dio como consecuencia la construcción de la primera bomba atómica, soltada en el puerto de Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945. 1954 es botado el primer submarino nuclear de Estados Unidos. 1957 es lanzado por Rusia el primer satélite al espacio. 1969 el hombre pisa la luna. 1973, la primera plataforma espacial es puesta en el espacio. 1975 se fabrica la primera PC. 1983, los primeros teléfonos celulares. 1991 se desarrolla la red de Internet. En 1913, el primer carro modelo Ford T corría 40 kilómetros por hora. Ahora hay carros que desarrollan 300 kilómetros por hora y naves que desarrollan 3.400 kilómetros por hora. Fue en el siglo XX que se inventaron los focos, la aspirina, los plásticos, la insulina, la televisión, el radio, los trasplantes, el chip de silicio, el rayo láser, el refrigerador, el cine, la píldora anticonceptiva, la lavadora, los teléfonos celulares, el iPhone, el iPad, y ahorita ya está el GX o triple X, no sé qué, el nuevo iPhone, y cada año, cada 2 años, ya la tecnología cibernética y de Internet está obsoleta con la velocidad que el mundo está llegando en el conocimiento. Daniel, en los últimos días y en los últimos tiempos de la humanidad, el conocimiento aumentará. ¿Por qué Dios nos quiere dar esta llave del conocimiento? O sea, ¿por qué fue hasta el siglo XX que todas estas cosas sucedieron? Simplemente para advertirnos y prepararnos para el día final de tu vida y de mi vida.
Y si Jesucristo no regresa mañana, el día que tú mueras, tal vez saliendo en este teatro puedas morir de un ataque al corazón, una embolia cerebral, no sé, ninguno de nosotros tenemos comprada nuestra vida. Es un hilo en el cual en cualquier momento se puede romper. Dios no quiere que tú mueras en tus pecados. Dios no quiere que pases la eternidad en un lugar que Jesucristo llamó el infierno. Y te puedes burlar todo lo que quieras, pero estas palabras son fieles y verdaderas. Dios quiere que sepamos en qué tiempo nos encontramos para que preparemos a nuestros hijos, para que preparemos nuestro matrimonio, para que tomemos a Dios en serio. La vida no solamente es hacer dinero y triunfar en los negocios, en el canto, en la belleza, en el deporte, en la publicidad. La vida es alrededor de un hombre llamado Jesucristo. Y si no es el eje de tu vida Jesucristo, vives una vida exactamente igual a la de los animales. Las vacas se levantan en la mañana y duermen, pastan todo el día, comen y cenan y vuelven a dormir. ¿Así es tu vida también? ¿Tienes años haciendo lo mismo? Tus pensamientos simplemente son negocios, dinero, cómo aumentar, y vas a llegar a los 50, a los 60 años de edad y olvidaste tu salud, olvidaste tu alimentación y el dinero que ganaste. Vas a llegar con 5 o 6 enfermedades que no vas a poder disfrutar ni a tus hijos ni a tus nietos, porque no supiste realmente que vivir es un arte, como decían los chinos. Si no aprendes el arte de vivir, has vivido igualito que un animal. ¿Por qué nos abrió Dios el conocimiento a estos tiempos? Porque dice Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesús dijo: miren ustedes que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes ese día. ¿Cuál es ese día? Los tiempos que estamos viviendo. Porque como un lazo vendrá sobre los que habitan la tierra. Velen pues en todo tiempo para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Damas y caballeros, solamente para poder confirmar y ponerle el sello a este conocimiento, miren lo que ha pasado ya no en el siglo XX, en los últimos 10 años. Escucha esto: Netflix hizo que ya casi no queden videoclubs y que vayan mucha gente menos al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó las páginas amarillas. WhatsApp amenaza a los operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. El Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de los automotores. El email, el correo electrónico, ha complicado a los correos postales. Waze acabó con los GPS. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube ha puesto en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando completamente a todas las portales del contenido. Wikipedia mató a los diccionarios y a las enciclopedias. ¿Cuánto tiempo piensas que va a durar el empleo o la robotización a la que el mundo ha entrado actualmente en los últimos 10 años? En Estados Unidos, ya en cualquier autopista que vas, ya no hay nadie que te cobre la cuota por la autopista, son robots. Son cámaras de televisión y te llega el recibo a tu casa por correo. En la mayor parte de las compañías están eliminando a los empleados para poder usar robots y poder tener más medios las compañías de enriquecimiento, desplazando a los empleados, a los seres humanos. Hemos entrado a un programa y a un proyecto del mundo donde, vuelvo a repetir, cada quien está viendo sus propios intereses nada más, desplazando a miles de personas sin trabajo, rebajando los sueldos por todos lados. ¿Para qué? Para que el mundo entre exactamente al punto emocional y sentimental al que hemos entrado. La Clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos, y el Hospital Hopkins, que son las dos instituciones más prestigiadas en la medicina del siglo XXI, acaban de coincidir hace algunos años que el factor principal de las enfermedades físicas y mentales del ser humano del siglo XXI se llama el estrés. El estrés es la enfermedad del siglo XXI. El ser humano vive
un estado de intranquilidad, de inseguridad, de preocupación, de rencores no perdonados, de odio contra los demás, de antisocialismo completamente contra los demás. El ser humano vive oprimido en el siglo XXI, no tiene paz, dice la Biblia. Y hace 2000 años Jesús, previendo que el ser humano llegaría al punto del estrés, donde se han recetado más de 650 billones de pastillas Valium, Prozac, todas las tranquilizantes en los últimos 2 años, es porque el mundo no tiene paz. Y hace 2000 años Jesús nos dio la medicina para el mundo que vivimos actualmente, que no son las pastillas tranquilizantes. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. En el mundo no vas a encontrar en paz. En el mundo vas a encontrar desilusiones, persecución, críticas, calumnias, etcétera, etcétera, odio, envidias de la gente. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está en guerra contra Dios. Hasta que no hagamos la paz con Dios por medio de la cruz, en la que Jesús abrió sus manos hace 2000 años, tu vida no va a tener paz, ni la mía tampoco, porque Jesús hizo la paz entre Dios y nosotros por medio de su sangre en esa cruz. Veamos nosotros, en segundo lugar, otra razón por la cual nos encontramos en la última generación. Hace 2500 años, un profeta llamado Zacarías en la Biblia escribió estas palabras anunciándonos lo que sucedió en 1945, y dice así: Zacarías 14, versículo 12: esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, se consumirán en la cuenca sus ojos, la lengua se les deshará en su boca. En 1942, el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi fueron los líderes del equipo científico que desarrolló la primera bomba atómica en Los Álamos, Nuevo México. Los Estados Unidos, Canadá y la Gran Bretaña se unieron a un plan ultra secreto que se llamó el Proyecto Manhattan, con el propósito de desarrollar armas atómicas. En 1942-43 le mandaron una carta a Alberto Einstein, que años atrás había descubierto la famosa fórmula de la teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y cuando Einstein recibió la carta invitándolo al Proyecto Manhattan, él le mandó una carta al presidente de Estados Unidos diciéndole: yo no puedo colaborar en un proyecto donde yo estoy seguro que al bombardear el uranio 235 y producir la fisión nuclear, el hombre la va a usar para el beneficio de la humanidad. Yo lo quiero anunciar sin ser profeta, dijo Einstein. Esta fisión nuclear se usará para destruirnos y vamos a acabar otra vez como comenzó el mundo, con palos y con piedras, porque estamos a punto de destruirnos. Bueno, el 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, Estados Unidos lanza a una altura de 500 metros, porque la bomba atómica no cae en tierra y explota a 500 metros de altura. Sobre el avión Enola Gay, un bombardero B-52, y pasó Estados Unidos sobre este puerto, sobre Hiroshima, y explotaron la bomba atómica, que medía aproximadamente 3 metros, pesaba 4 toneladas, portaba uranio 235, y la bomba atómica tenía la capacidad nuclear de 20 kilotones. Un kilotón equivale a 1 tonelada de dinamita. 3 días después, el 9 de agosto, sueltan la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. El avión B-29 Enola Gay explota y destruye a un radio de aproximadamente 25 kilómetros y mueren más de 150,000 japoneses. Y lo que profetizó Zacarías, que vendría el tiempo cuando habría una explosión donde las cuencas de los ojos se les iban a deshacer y la lengua se les desharía en su boca, cuando ni siquiera la pólvora estaba siendo usada hace 2500 años, sucedió en agosto de 1945.
Él estaba anunciando las consecuencias de las radiaciones, porque cada partícula de la bomba atómica tiene 200 sustancias radioactivas. Un minúsculo granito de la bomba atómica que llegue a tus ojos o que se le metiera a sus oídos o que entra por las narices o por la boca es suficiente para producirte cáncer y una muerte en menos de 6 meses. Si estas bombas tenían 20 kilotones o 20 toneladas de dinamita, quiero decirles a ustedes que actualmente la bomba de hidrógeno que se fabricó en 1952 tiene el potencial de 500 millones de kilotones. Y actualmente los misiles que están en los submarinos Titanium, los submarinos que tiene Rusia apuntando hacia Estados Unidos en el Pacífico y Estados Unidos apuntando hacia Rusia, cada submarino tiene 5 o 6 misiles y cada misil con el potencial nuclear de poder destruir 3 ciudades en 30 segundos. Damas y caballeros, nunca en la historia ha habido una generación como la que estamos viviendo, en la que podemos ya destruirnos y cualquier loco es suficiente para que apriete un botón y vuele el mundo entero. Somos la primera generación que ha alcanzado este potencial para destruirnos con la era nuclear en la que estamos viviendo. Amenazas como la de Norcorea, amenazas como la de Rusia, amenazas como la de Irán, amenazas como la de todos los países que tienen ahorita, como la India, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, poder nuclear. En cualquier momento, cualquier loco vuela el mundo. O entramos en conflicto, si bombardean Estados Unidos, tiene que entrar México. Si Estados Unidos bombardea Europa o bombardea Corea del Norte, se hace un conflicto que la Biblia profetizó que en la primera próxima guerra van a morir la cuarta parte de la humanidad. Cuarto sello del Apocalipsis capítulo 6. Somos ahorita aproximadamente 8,000 millones de seres humanos, de acuerdo al último almanaque mundial. 8,000 millones de seres humanos. Una cuarta parte, estamos hablando que morirían 2,000 millones de personas. Si tú cuentas ahorita cuántas gentes hay de Alaska hasta la Patagonia en Argentina, en Sudamérica, alcanzamos aproximadamente a ser los 1,100, 1,150 millones de personas. En otras palabras, en la próxima guerra desaparecería todo el continente americano, incluyendo la Ciudad de México y satélite. Y esto puede suceder, tú te puedes levantar en la mañana. Yo me acuerdo en el 2001, el 11 de septiembre, me levanté en la mañana, alguien agarró el teléfono, prende la televisión. Eran las 9:15 de la mañana, 9:10 más o menos. ¿Qué está pasando? Fíjate que un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas en Nueva York. Me quedé impactado, ¿verdad? Qué tremendo se ve cómo entra el avión. Y pasaron 18 minutos aproximadamente cuando el segundo avión se estrella. Cuando yo vi que el segundo avión se estrellaba, lo pude intuir inmediatamente. Esto no es un accidente, esto es un ataque terrorista. Miles de personas se levantaron el 11 de septiembre del año 2001, se pusieron la corbata. Mi amor, darles un beso a los niños, me voy a trabajar. Se fueron a trabajar, a la 1 recojo a los niños en la escuela, nos vemos en la tarde, mi amor. Más de 3,000 personas que murieron en las Torres Gemelas nunca supieron que ese día no iban jamás a volver a ver a sus hijos, a su esposo ni a su esposa. ¿Quién se iba a imaginar que en una torre un avión se iba a estrellar contra ellos? Damas y caballeros, así es la vida. Estamos en un hilo colgando todos nosotros. Es impredecible lo que pueda suceder en cualquier momento. Por eso la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. La vida es más que hacer dinero, más que el éxito, más que lo que estás haciendo. Entiende, necesitamos regresar a la cruz, hacer a Dios nuestro Salvador, vivir para Él, darles un legado a nuestros hijos de honestidad e integridad, para que puedan ellos comprender que la vida es mucho más que lo que les hemos enseñado equivocadamente durante tanto tiempo. Y vemos nosotros la tercera señal, que yo considero la más grande de todas, de que nos encontramos en la última generación, en el libro de Amós, capítulo 9, en el Antiguo Testamento, versículos 14 y 15. Esto fue escrito hace 2570 años. El libro de Amós,
y dice así: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Cuando el último de los zares, antes de que entrara el comunismo en Rusia por Lenin, Nicolás II, le preguntó a un misionero cristiano: dame una prueba de que Dios existe. Este misionero le contestó y le dijo al zar Nicolás II una sola palabra: te voy a dar una sola palabra para demostrar que Dios existe. Y entonces el misionero le dijo la palabra Yisrael, Israel. Y el zar se quedó estupefacto, como muchos de ustedes. ¿Qué tiene que ver Israel con la existencia de Dios? Los judíos han sido la única civilización en la historia del mundo, la única que después de haber sido expulsados de su tierra, en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano acabó y destruyó Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra, son la única civilización en la historia sobre los egipcios, sobre los asirios, sobre todos los babilonios, los griegos, etcétera, etcétera, que regresaron a su tierra el 14 de mayo de 1948 y en 2000 años no perdieron su lenguaje, no perdieron su gobierno, no perdieron su religión. ¿Qué fenómeno es este de Israel? ¿Y por qué Israel ha sido la nación que más odio ha suscitado durante todos estos últimos 2000 años de historia? ¿Por qué España los expulsó en 1549 de España? ¿Por qué los expulsaron de otras naciones? ¿Por qué se les sigue persiguiendo? ¿Y por qué Israel hoy, en este mes de septiembre del 2018, es la nación con los avances científicos y tecnológicos más grandes de toda la humanidad? ¿Por qué Israel, de los premios Nobel que se han dado, ha ganado el 63% de los premios Nobel han sido judíos? ¿Por qué Israel tiene actualmente, siendo un minúsculo del país geográficamente del tamaño de Nueva Jersey, comparado con más de 22 millones de naciones árabes que lo rodean, por qué tiene el mejor ejército del mundo y los mejores pilotos del mundo actualmente, mejores que los MiG rusos, mejores que los F-21 de Estados Unidos, mejores que los ingleses? No se compara con nadie en el mundo los pilotos y la aviación y la fuerza aérea y la defensa que tiene Israel en tecnología, en avances científicos y en la tecnología que tiene a través de la ciencia. ¿Qué es lo que ha hecho que este pueblo haya podido resurgir de las cenizas? ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que entender? Es muy simple para comprender y se los voy a compartir. Cuando Dios creó el mundo, en el libro del Génesis, Dios escogió un punto geográfico en el mundo, un área geográfica, para que en esa área geográfica, a través de los 6,000 años de historia que el mundo ha desarrollado, se pudiera concentrar precisamente en ese punto insignificante que es Israel. Entonces Dios llama a un hombre, no de Israel, lo llamó de Irak, que se llamaba Abraham. Y entonces a Abraham, Dios le escoge un hombre para que forme una familia, para que a través de él nazcan 12 hijos y para que a través de los 12 hijos se forme lo que se conoció como las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios hizo esto? Simplemente para que nosotros entendiéramos lo siguiente, que a través del tiempo Dios tenía que llamar una nación a través de un hombre y a través de esta nación darnos a nosotros sus leyes. Dios llama a Israel para que a través de ellos recibamos las leyes morales. Los 10 mandamientos se los fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. No existe un código de conducta ni de ética
que se le pueda asemejar a los 10 mandamientos hasta el siglo XXI. Dios le da a Moisés las leyes de la alimentación, Levítico capítulo 11. Y le dice Dios a Moisés hace más de 4,500 años, damas y caballeros, no comas tacos al pastor, no coman carne de puerco. Y hasta el siglo XX se descubre una sustancia que forma parte de las grasas y que se le bautizó con el nombre de colesterol, que es algo que en nuestras venas que circula toda la sangre. Tú comes grasas, se te van cerrando las arterias, el corazón bombea con más dificultad y sobrevienen los ataques cardíacos. ¿Por qué? Porque tienes el colesterol demasiado elevado. Dios le dijo a Moisés que las azúcares podían producir un estado en el ser humano que podía llevarlo a la muerte. Y se descubrió hace menos de 25, 30 años los famosos triglicéridos, que se pueden conocer como la gasolina que tenemos en exceso. Comes demasiado Coca-Cola, toma Coca-Cola y te van a enterrar la semana que entra. No hay más azúcar que en la Coca-Cola, es la bebida más venenosa y la más terrible que pueda una persona consumir. Todas las bebidas de lata, todo es absolutamente químico, y estos azúcares destruyen el sistema inmunológico. Entonces te enfermas de cualquier cosa por las grasas y las azúcares. La Biblia hace más de 4,500 años. ¿Quién le dijo a Moisés los secretos de lo que podíamos comer y lo que no podíamos comer? No comas conejo, dijo Dios. Le dijo a Moisés, no coman langosta, no coman más que peces o pescado del mar. Y ahora se descubre que los camarones, altísimos en colesterol, la langosta, que es la más cara en el restaurante, es la que más daño nos hace. Increíble. Esta es la razón por la cual Dios tenía que llamar a un pueblo, y Dios llamó a Israel. Y si hubiera llamado a los mexicanos, los guatemaltecos, ¿y por qué no a nosotros? Y si hubiera llamado a Dios a los franceses, los españoles, ¿y por qué no a nosotros? La cuestión es que Dios es soberano, y Él llamó un pueblo, y Él escogió a este minúsculo, insignificante pueblo que hasta el 48 pudo regresar a su tierra, para que a través de ellos tuviéramos las leyes morales, las leyes de ética. Y es a Moisés a quien Dios le da. Escuchen, abogados que nos visitan, el derecho no tuvo su origen en Roma, que el derecho romano, que Grecia. El derecho fue establecido, y los principales artículos del derecho fueron dados a Moisés hace más de 4,500 años en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Quiero leerte lo que Dios le dijo a Moisés, si eres abogado, hace 4,500 años. Escucha estas palabras. Dios le dice a Moisés, manda a tus jueces que entre tus hermanos juzguen justamente, entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oirán. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que les fuere difícil la traerán a mí, y yo lo oiré. Dios establece el principio de lo que se conoce actualmente, y es el símbolo de la abogacía: la mujer con los ojos vendados, con una espada en la mano y una balanza en la mano izquierda. ¿Qué implica esto? Que el que imparte justicia, llámese ministerio público, llámese diputado, llámese senador, gobernador o presidente de la república, no puede ver nadie a quien está juzgando, si es rico, si es pobre, si es ciego, si tiene dinero, si tiene influencias o no tiene influencias. El juicio tiene que impartirse de una forma equitativa, sin ver a la persona que estamos juzgando. La espada representa la justicia, y la balanza, el balance con el cual tenemos que juzgar. Dios estableció esto antes que Roma. Dios estableció las leyes morales, las de la comida y las de los gobiernos civiles, antes de que nosotros pudiéramos ni siquiera formar los gobiernos. Aquí está todo en la Biblia, la palabra de Dios. Pero regresamos con Israel. En la profecía de Amós le dice Dios, regresarán ustedes del cautiverio y edificarán las ciudades, las habitarán y plantarán el vino de ellas. En el año 70 después de Cristo, el emperador Domiciano, después de Vespasiano, padre del general Tito romano, llega a Jerusalén y arrasó Jerusalén. Desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948,
Los judíos fueron dispersados por el mundo entero. Y ahorita hay judíos que son mexicanos. El apellido Pérez, por ejemplo, es judío. No es de Xochimilco. González, casi todos que terminan en EZ tienen origen judío. Hay judíos que no lo saben, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, españoles, etcétera, etcétera, porque se mezclaron con el mundo entero, las 10 tribus principalmente de Israel. Y el 14 de mayo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo ve los horrores de los nazis y lo que hicieron con los judíos que mataron a más de 6 millones, hasta este momento los mismos sociólogos, los psiquiatras, los psicólogos, los neurólogos no han podido, en todos los libros que he leído y que he buscado, que nadie tiene la respuesta por qué Hitler, teniendo de enemigos a los ingleses, a los americanos y a los rusos en el este, se olvida de sus verdaderos enemigos y se voltea con un pueblo que no tenían armas, que no tenían defensa, que no tenían nada, que se llaman los judíos, con un odio, como decimos en México, odio jarocho. Y ven para acá, Himmler, la solución final, campos de concentración. ¿Por qué veía Hitler a los judíos como el enemigo más grande del nazismo? Cuando no tenían ni nación. ¿Qué fue lo que movió a este hombre a desarrollar el proyecto de la solución final? Nadie te lo contesta más que la Biblia. Hitler era una persona que tenía contacto con demonios. Himmler era una persona que asistía completamente a reuniones de brujería. Les hicieron limpias a ellos. Tenían un contacto impresionante con el mundo del ocultismo. Y casi todos los budistas que encontraron en la Segunda Guerra Mundial, cuando el general Douglas MacArthur llega a Berlín y encuentran a Hitler que se mata y que se suicida con Eva Braun, su esposa, estaban cadáveres de monjes budistas en Berlín, ahí junto, enterrados, y otros en las calles. Y la pregunta es, ¿por qué Hitler mandó a traer a los monjes budistas a Alemania? Porque le dijeron a Hitler que en la sociedad del Thule, que se encontraba en los montes Himalayas, ahí los ángeles habían bajado y le habían dado al hombre el conocimiento de que la raza aria, que es la que soñó Hitler, la raza blanca, los güeros, tenía que dominar el mundo y los demás tenían que morir. Vean ustedes los demonios que tenía este hombre, Adolfo Hitler. Y la Biblia nos explica por qué desde antes de que los judíos regresaran a su tierra, Satanás, Lucifer, el Dios de este mundo, ya sabía el potencial que si los judíos sobrevivían a la Segunda Guerra Mundial, iban a comenzar a desarrollar las últimas profecías de los tiempos que estamos viviendo. Y en 1945, la Liga de las Naciones, que antes era la ONU, declaran casi 20 votos contra 12 que los judíos regresen a su tierra. El 14 de mayo de 1945, a las 5:30 de la mañana, David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, declara ante los medios de comunicación: somos un Estado libre e independiente después de casi 2000 años. 20 minutos después que Ben-Gurión acaba su discurso, los atacan por primera vez los árabes. Y de ahí tenemos la guerra del 73, del 65, la guerra de los 6 días, que ha sido el milagro más grande de la milicia, la guerra de Yom Kippur, y hasta este momento están rodeados ahorita en el Líbano, Hezbollah, el grupo terrorista, tiene más de 150,000 misiles que podrían aventar sobre Israel en cualquier momento, pero los escudos antimisiles que Israel ha desarrollado, que ni Estados Unidos ha logrado tal perfección tecnológica, impiden que puedan destruirlos. Y los aviones que las 24 horas del día los israelíes patrullan el cielo para estar vigilando que puedan sobrevivir. Y dice la Biblia: los traeré del cautiverio. Ponle en tu Biblia, 14 de mayo del 48, se cumplió Amós 9, versículo 14. Pero no nos quedamos ahí. A continuación dice: edificarán, plantarán y beberán el vino de ellos. Damas y caballeros, en 1948, cuando los judíos regresaron a Israel, no había un solo olivo plantado, no había un solo árbol plantado, era un desierto completamente.
En menos de 4 años, en 1952, los judíos desarrollan la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa, comparado solamente a los jardines colgantes del rey Nabucodonosor de Babilonia, que nadie sabe hasta ahorita cuál fue el secreto de Nabucodonosor para los jardines que fueran la séptima maravilla del mundo. Los judíos desarrollan la plantación de 6 millones de olivos, uno por cada uno que mató los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los plantaré sobre su tierra, beberán fruto y beberán el vino de ellos, y un desierto se convierte en un paraíso, en un huerto del Edén, en 4 años. Y desde el 52 hasta nuestros días, ¿cuántas naciones están tratando de aplastarlos para conquistar el Medio Oriente y echarlos al mar Mediterráneo? Todos los que están a su alrededor, pero la Biblia dice, nunca más serán arrancados. La sobrevivencia de Israel es la prueba más grande que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios único y verdadero. Es el Dios y Padre de Jesucristo, el Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta es la razón de la envidia del mundo entero, porque el ser humano envidia a los que prosperan. En Latinoamérica vino la corriente famosa del imperialismo. No es que los pobres en Latinoamérica comenzaron a desarrollar el socialismo, el comunismo, porque son los ricos. Derrotamos a los imperialistas, ellos son los culpables de nuestra pobreza. Damas y caballeros, el comunismo fue un fracaso. ¿Qué pasó en el 60? ¿Qué fue lo que hizo Castro con Cuba? Derroquemos a Batista, el comunismo, y a los 2 años salieron peor todavía. No hay un sistema de gobierno. Es una mentira la famosa teoría del proletariado y la burguesía de Carlos Marx. No ha funcionado. Estamos buscando como locos, como niños, cuál funciona, qué es lo que realmente, cuál gobierno, el comunismo, democracia, monarquías, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir ahora sí, como dijo en México, como Don Teofilito, dando palos de ciego, porque solamente Dios nos puede decir cómo podemos gobernarnos. El hombre no tiene la capacidad de resolver problemas que van más allá de la capacidad que tenemos para resolverlos. No somos dioses, damas y caballeros, y Dios te invita en esta mañana a que vengas a la cruz, a que te des cuenta que nuestros días están contados. Se viene sobre el mundo una nube como no nos imaginamos. Vienen catástrofes, explosiones, erupciones, tsunamis, tornados, huracanes, terremotos como nunca los habíamos presenciado antes. Síntomas que los caballos del Apocalipsis ya se encuentran en el cielo. Ya están los cascos del Apocalipsis listos a entrar en un terror, en una ola de terror como el mundo jamás la ha visto. Y la Biblia dice que tú no tienes por qué estar aquí cuando estas cosas sucedan. He venido, dijo el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y sean tenidos por dignos de escapar las cosas que vendrán sobre este mundo. Dios te ha hablado en esta mañana. Dios te pide que vengas a la cruz, que veas a su Hijo con los brazos abiertos, diciéndote que te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y dio su vida por ti en la cruz. Y Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. No somos dioses, hemos hecho el ridículo como administradores de este mundo y tenemos que entender que solo en Él está la respuesta de por qué nosotros vivimos, existimos y por qué vamos a morir. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza ahí desde tu lugar, y a los que ustedes bien les parezca, a los que sientan en su corazón, en su conciencia que estas palabras son fieles y verdaderas, dile tal vez por primera vez en tu vida esto a Dios. Ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, yo te pido perdón por mi vida. Sé que jamás podría pagar por mis pecados, pero creo que en esa cruz, ahora en la Biblia he descubierto que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a pagar por mí la cuenta pendiente que tenía yo de pecado. Contigo Él la pagó con su sangre preciosa. Él dio su vida por mí, el santo por el pecador, el justo por el injusto. Oh Dios, ahora entiendo que esto se llama gracia.
que sin merecerlo me aceptas tal como soy de pecador. Señor Jesús, creo que en esa cruz abriste tus brazos por mí y que a través de tu muerte me aceptas aunque yo no lo merezca. Te pido que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días te levantaste de la muerte, venciste la tumba para darme la esperanza en este instante que si tú volviste a vivir y tú eres la resurrección y la vida, yo también al morir no cesará mi existencia, continuaré viviendo junto contigo por toda la eternidad. Gracias por esta esperanza. Gracias, Señor, por tan grande perdón, y entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 1 al 14. El tema o el título de la conferencia de esta mañana se llama ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? Dice así el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3: Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida o de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis estos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos a detener nuestra lectura hasta este momento y vamos a analizar estos versículos uno por uno para, en primer lugar, darnos cuenta que si tú supieras que Cristo viene mañana, ¿cambiarías tus planes, tus prioridades, tus expectaciones? ¿Cuántas personas el otro día oí, por ejemplo, que un camión ahora en la nueva ruta, la nueva autopista que acaban de hacer de La Marquesa hacia Toluca, que son como 42 kilómetros, que te ahorran como 15, 18 minutos para no irte por la anterior? Se fue un camión, ya están prohibiendo la entrada de los camiones de redilas y los camiones grandes. Es una bajada impresionante. Bueno, no se calculó mucho, ¿verdad? Y el camión se fue contra la caseta y mató a la persona de la caseta, murió quemado junto con el chofer. Después vino otro accidente también, y gracias a Dios que pues ya hicieron otro desviamiento, una desviación para los camiones, y se le está prohibiendo a los que entren que ya no circulen por esa autopista. Lo que más me impactó fue que oí en el periódico que uno de los testimonios es que unos familiares de estas personas que murieron dijeron lo siguiente: mi tío, una de las personas que murieron, estaba cuando salió de la casa y voy a hacer esto, construir esto, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta, uno de los familiares es cristiano, nos damos cuenta que así es la vida. Hoy vivimos, hoy en la tarde, hoy en la noche o mañana, ninguno sabe si vamos a amanecer. Nadie sabe. Todas las personas salimos al mundo y con proyectos y visiones y trabajo, etcétera, etcétera, cuando
lo más importante es que todos estamos condenados, somos como una lista de reos condenados a muerte, porque algún día tenemos que entregarle cuentas a Dios. Entonces, si tenemos esta conciencia de que hoy puede ser el último día en que Dios tal vez te esté hablando, y tal vez Dios te está dando la oportunidad de comenzar a cambiar ya tu trayecto y el camino que tú llevas, estoy seguro que cambiarías el rumbo de tu vida. Si respondes que sí, entonces eso quiere decir que necesitas hacer algunos ajustes ya en tu vida, no creyendo que tienes todavía un mes de vida, ni una semana, ni todavía, no me faltan todavía 10, 15 años, no me importa que tengas 20, 25 años de edad, 30, 35 años, la muerte toca las puertas a los niños recién nacidos, como al que llega a los 113 años del último señor judío que acaba de morir de 113 años. Así que la muerte es para todos los seres humanos, para todas las edades, en el momento en el que menos lo pensamos. Si tú respondes que sí, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene muchas exhortaciones para que nosotros vivamos a la luz de la eternidad, a la luz de cada día levantarme, Señor. Yo no sé si es mi último día, encomiendo mi familia a ti, Señor. Te encomiendo mi vida, guíame, Espíritu Santo. Muéstrame las decisiones que tengo que tomar. Que las decisiones que tengan no tengan consecuencias para el mal, sino para el bien. Que cada decisión que yo tome en este día sea para tu gloria, Señor. Cuando comenzamos a vivir con esta expectación de la eternidad, es cuando podemos comprender al rey David en uno de los salmos que oró a Dios y le dijo: oh Dios, enséñame a contar los días de tal manera que traiga sabiduría al corazón. Vean por ejemplo en Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, la exhortación que nos hace el apóstol Pablo. Y esto conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que es cortísimo en nuestra vida. Que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Noten ustedes en el versículo 12 que la vida espiritual la compara el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, con el día y la noche. Cuando llegan las 9, 10 de la noche, en el caso particular mío, yo a las 10:30 ya estoy roncando, ¿verdad? Tal vez 10:15, 10:30. Ya sé que es mi hora. Tengo esa disciplina de siempre tratar de dormirme a esa hora. Y ya llegan las 5, 5:30, levantarme, porque ya salió el sol y tu cuerpo se acostumbra, ¿verdad? El metabolismo a los horarios donde tú estás viviendo. Bueno, de la misma manera, ¿saben ustedes a qué hora de la noche nos encontramos ahorita? Nos encontramos en el punto más oscuro de la humanidad, donde un loco que se llama Kim Jong en Corea del Norte está amenazando bombardear la isla de Guam, donde hay 163,000 personas, más de 12,000 soldados norteamericanos estacionados. Está amenazando bombardear Alaska y Los Ángeles. Está amenazando lanzar bombas contra Japón. Ya ahorita comenzó la evacuación de Corea del Sur, porque Corea está dividida en el norte y en el sur. En el sur están completamente, no son comunistas. En el norte, este hombre, Kim Jong, de 33 años, ¿verdad? Un jovencísimo, el gordito que tienes ahí arriba de tu cama. Este hombre, ¿verdad?, está tratando de recuperar Corea del Sur, amenazar Corea del Sur. En Corea del Sur hay más de 17,000 Marines o marinos Estados Unidos, y tienen un sistema ahorita, gracias a Dios, ¿verdad?, como escudo contra misiles, pero misiles Hwang-2, que no son los grandes, que viajan a más de 6,000, 7,000 kilómetros de distancia. Entonces, el mundo está ahorita así en una expectación impresionante. Anoche oí un noticiero que investigaron a los habitantes de Guam.
Guam es una isla que está como a 2.500 kilómetros de Corea del Norte, entre Honolulu y Japón, en medio casi de Indonesia, Filipinas. Y fueron a la isla, una isla preciosa, ni siquiera sabía que existía esa isla. En muchos mapas ni aparece. Entonces unas playas preciosas, pero está la estación más grande norteamericana de los portaaviones y de los aviones destroyers. Y comenzaron a entrevistar los periodistas a los habitantes de esta isla preguntándoles: ¿cómo viven ustedes ahorita que saben que ustedes van a ser el primer blanco de este señor que ya amenazó que esta semana manda 4 misiles alrededor de la isla? Y simplemente la pura radiación de esos misiles, aunque no tengan todavía cabezas nucleares, es peligrosísimo para los habitantes. Y el 80% de los habitantes contestaron: es que todos nos levantamos en esta isla sabiendo que es nuestro último día. No esperamos amanecer. Y si amanece, le damos gracias a Dios. Sabemos que en cualquier momento ya estamos, ahora sí que ya con esta amenaza desde hace muchos años, desde los abuelos de este señor Kim Jong, que siempre amenazó destruir esa isla por odio a los americanos. Entonces, cuando dijeron esto, me llamó la atención, porque es la forma como un cristiano debe de vivir. Todos sabemos que al levantarnos tal vez sea el último día. ¿Sabes tú acaso si mañana amaneces? ¿Sabes tú un accidente en la carretera, una bala perdida, un asalto, un secuestro, una enfermedad? Que vais al hospital mañana: doctor, me siento de maravilla. Discúlpeme, don Pancho, pero los rayos X dicen que usted tiene cáncer y hay una metástasis que se le ha cundido por todo el cuerpo. Oiga, pero yo me siento bien. Usted se siente maravilla. Los rayos X no fallan. Usted tiene cáncer y tiene 3 meses de vida. Y así, de la noche a la mañana, te cambia el panorama de tu vida. Estoy seguro que cuando alguien recibe estas noticias, cambia completamente su manera de vivir. Se enfoca ya en nuestras cosas, se da cuenta que realmente tenemos que vivir, porque muchos de ustedes no están conscientes de eso. Aunque sabemos que vamos a morir, casi nadie vive bajo la luz de la eternidad. Mientras observamos estos acontecimientos actuales, estamos al borde de una guerra internacional. Nos han bombardeado con correos: oiga, es la tercera guerra mundial. ¿Qué pasa si Corea del Norte cumple sus amenazas? Trump va a contestar estas amenazas. Si contesta esas amenazas, ¿cuáles son las consecuencias que habría de muertos en Corea del Norte? Porque inmediatamente Corea del Norte bombardearía Corea del Sur. Por lo menos en Corea del Sur, el primer día habría 100,000 muertos. El primer día que este hombre con su artillería, no con misiles, con la pura artillería contestara si Estados Unidos atacara, morirían más de 100,000 personas. Ahora, hace 3 días, el presidente de China, Xi, le mandó un recado a Trump y le dijo lo siguiente: nosotros no te apoyamos si tú inicias el ataque a Corea del Norte. Si Corea del Norte inicia el ataque y ellos atacan a Estados Unidos, nosotros vamos a permanecer neutrales y no nos vamos a meter en el conflicto. Pero si Estados Unidos ataca primero y lanza el primer misil contra Corea del Norte o para destruir sus sitios nucleares, China dijo, entonces nosotros tendríamos que intervenir, porque le llamaríamos una agresión de acuerdo a las leyes internacionales de la justicia en La Haya, en Holanda. Entonces, vivimos un mundo tan incierto donde sabemos que ahora no son juguetes las armas que tienen los países. Rusia tiene una base nuclear en Venezuela, apoyado por Irán. Rusia tiene bases navales en Siria y está defendiendo Siria junto con Irán y con Turquía para que Estados Unidos no entre al Medio Oriente otra vez. El Medio Oriente está siendo convertido en el Islam por el califato, donde esperan al Mahdi, al Mesías, que nosotros le llamamos Jesucristo. Y el Medio Oriente está como una olla hirviendo, sabiendo en la Biblia que ahí, en esta zona geográfica del Medio Oriente, estallará la tercera guerra mundial, que en Apocalipsis 16, del 12 en adelante, se llama el Armagedón. Entonces, santos de Dios, si estalla ahorita una guerra con Corea o con lo que sea, no es la tercera guerra mundial. Faltan 3 guerras. Una antes de que venga Cristo en el arrebatamiento, y va a haber 2 guerras o 3 a lo más durante el periodo de la tribulación. Simplemente en el 4º sello
Apocalipsis 6 del 5 en adelante, una cuarta parte de la humanidad va a morir. En la quinta trompeta, una tercera parte de la humanidad va a morir. Y cuando venga la guerra del Armagedón, si no viene Cristo y desciende con nosotros en la tierra, nos auto extinguiríamos. La raza humana se autodestruiría del odio tan grande que existe en el mundo. Ahorita, en los últimos, escuchen esto, 100 años, en una ciudad llamada Charlottesville, en Nueva Jersey, antier, se levantaron después de 100 años un grupo de nacionalistas blancos que son los que forman el famoso Ku Klux Klan, con los neonazis y con símbolos de la suástica nazi. En esta ciudad se levantaron para levantarse en armas y clamar que se necesita una reforma de los blancos, que los blancos deben de volver a gobernar Estados Unidos. Es el racismo en su último grado. En los últimos 100 años, esto no se había visto en Estados Unidos. Había habido pequeños brotes, ¿verdad? Siempre blancos contra negros, contra mexicanos, pero ya este movimiento que se levantó ahí en Nueva Jersey, en Charlottesville, hace 3 o 4 días, es algo, ¿verdad?, terrible, que nos habla la condición y la temperatura en que se encuentra el mundo donde tú y yo estamos viviendo. No cabe duda, vivimos en los últimos tiempos. Iglesia, despiértate, porque los cascos del Apocalipsis ya se oyen en el cielo. El tiempo se nos acabó. Muy bien, vamos pues a ver de qué manera nuestra esperanza en el regreso de Cristo debe afectar nuestra manera de vivir. Regresemos a nuestro pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, y vayamos estudiando cada versículo. En primer lugar, aquí encontramos 3 líneas de pensamiento en el pasaje que acabamos de leer, 3 líneas de pensamiento a la luz de la realidad. Número 1, se nos exhorta en primer lugar cómo vivir en los últimos tiempos, vivir a la luz de las promesas de Dios. Esta es la primera cosa que se nos aconseja, particularmente relacionadas las promesas con el futuro. Veamos lo que dice el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación, despierto vuestro limpio entendimiento, para que recuerden, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido hechas por los santos profetas. O sea, tenemos que recordar, en primer lugar, viviendo en esta última generación, recordar las promesas que en el Antiguo Testamento se hicieron respecto al futuro que tú y yo actualmente estamos viviendo. Esto se refiere a todos los eventos futuros que se profetizaron en el Antiguo Testamento, como viene la gran tribulación, la segunda venida, la apostasía de la iglesia que ya estamos viviendo. Nunca la iglesia cristiana había sido bombardeada con tantas herejías, con tantas barbaridades que se están predicando y que se están enseñando en los últimos 30, 40 años. Es impresionante la cantidad de miles, ustedes no lo saben, miles de cristianos en Sudamérica y en Europa que dicen no encontramos una iglesia con sana doctrina. Y están reuniéndose en sus casas, nos piden nuestros videos, nuestras enseñanzas a través de los CDs, etcétera, etcétera. Tenemos más de 3,725 reuniones en casas en Sudamérica que se están alimentando con el curso que tenemos de ITI, el Instituto Teológico Internacional que dirige mi hermano Alejandro, y se están alimentando de eso 1 hora diaria y están juntándose en su casa porque no encuentran una iglesia de sana doctrina. Es impresionante.
En una que les piden bolsas para vomitar, en otras que la cachetada del Espíritu Santo, el chicle del Espíritu Santo, la caída del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, que si no hablas en lengua no tienes al Espíritu Santo. Bueno, es increíble a lo que la iglesia ha llegado. Y millones de cristianos, por no tener una vocación para estudiar la Biblia sistemáticamente por libros, etcétera, etcétera, caen en la trampa y se comen y son engañados con todo lo que oyen. Nunca corroboran si lo que les enseñan es lo que enseña la palabra de Dios. Tengan memoria que esto va a venir, no nos asustemos, como me dicen muchos pastores. Acabo de estar en Guatemala el último fin de semana, se celebró el 67 aniversario de Radio Cultural en Guatemala, en la ciudad, que es la estación de radio más prestigiosa en los últimos 100 años. Y esta radiodifusora celebró el 67 aniversario, me invitaron a compartir la palabra, y el sábado se unieron casi más de 1,700 pastores de diferentes naciones de la ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera. Y el domingo nos reunimos en el Parque Industrial y asistieron 18,000 personas. Entonces vemos nosotros que es una efervescencia de hambre de la palabra de Dios. Y cantidad de pastores me decían en Guatemala, hermano, es que necesitamos la sana doctrina, necesitamos regresar a las enseñanzas de la Biblia, a las enseñanzas que Cristo nos enseñó. Y yo el consejo que les daba es el siguiente: no se desilusionen, no se asusten. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos los dijo. Cuando estas cosas sucedan, recuerden que yo se las dije antes. Entonces, esto tiene que suceder. No nos desilusionemos, al contrario, tiene que suceder, y si sucede es porque la Biblia es la palabra de Dios. Al contrario, esforcémonos, seamos valientes, echemos mano de la vida eterna, no perdamos la esperanza a la cual todos hemos sido llamados, estemos firmes y constantes en la fe, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Entonces, no es tiempo de ser cobardes, no es tiempo de ya me voy, tú una bola de hipócritas, esto no es cierto. Estos son los perdedores, los que quieren ponerse hasta atrás del ejército y no quieren ocupar las primeras líneas de comandantes y generales del ejército de Dios. Es muy fácil irte hasta atrás y decir, ya no peleo, ya me quedo en la casa, esto no es cierto, qué fácil es eso. Y dicen Apocalipsis 21:8, los cobardes encabezan la lista de los que van al lago de fuego. Los cobardes, no los adúlteros, no los homosexuales, no las lesbianas, no los secuestradores. Los cobardes son los primeros que dice Cristo que va a juzgar. Muy bien, entonces todas estas profecías ya se han cumplido, y la exhortación es que mantengamos estas promesas en nuestra mente, porque las vamos a necesitar. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto. O sea, ¿por qué necesitamos recordar tres promesas? Porque en los postreros días, que es la época que estamos viviendo, que actual es la Biblia, vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del Hijo de Dios? Siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado, bla, 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 bla. Y así tenemos ahorita un mundo impresionante. Tú te metes, por ejemplo, a una conferencia bíblica, profética, y ve los comentarios. Hay buenos y hay negativos. Son puras mentiras. Es pura hipocresía. Y siempre hay estas cosas. Todas estas personas que mandan estos comentarios se les llama burladores. Y ahora es muy importante esto, porque eso nos explica por qué necesitamos aferrarnos a estas promesas. Un burlador, escuchen esto, no es lo mismo de una persona que tiene dudas, porque los que dudan honestamente están abiertos a las evidencias, pero el burlador es la persona que ni siquiera quiere oír las evidencias ni hacer caso de las evidencias o las pruebas que la Biblia ofrece para demostrarte que estás equivocado. El burlador se dedica a burlarse, a criticar, a despreciar y atacar las cosas de Dios. En el Salmo 10, en el Antiguo Testamento, David escribió lo siguiente, versículos del 3 al 5. Salmo 10, del 3 al 5.
porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de vista. A todos sus adversarios desprecia. Y en el capítulo 14, versículo 1, dice David: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo más lejos que el hombre pueda llegar es reconocer que Dios tenía razón. Y a partir de ese punto ya no llegas más lejos sin Jesús en tu vida. Entonces es importante, ¿verdad?, darnos cuenta que por qué actúan estos burladores de esta manera. Regresamos a nuestro pasaje 2 de Pedro. Y dice el versículo 3, ¿por qué estos burladores que abundan en la televisión, en las telenovelas, en los programas y en las entrevistas del radio, en el cine, en las películas? ¿Saben ustedes, santos de Dios, por qué esta gente actúa de esa manera? Burlándose, despreciándose, riéndose, haciendo mofa de las cosas espirituales. Nos lo dice el versículo 3, porque andan según sus propias concupiscencias. En otras palabras, son personas que no quieren que Dios se meta a sus vidas. Son personas que no quieren que haya nadie en el universo que les ponga 10 mandamientos para vivir. Son personas que no les importa ni tampoco les conviene tener un Dios a quien someterse. Ellos quieren andar. La palabra concupiscencia, apúntalo, significa pasiones sin control o deseos desordenados. No tengo ningún freno moral, me acuesto con el que sea. Puede ser hombre, puede ser mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, o puedo tener amante, puedo tener esposa, o me puedo acostar con mi novio o con mi novia. Son personas que no tienen frenos, están como caballos desbocados en la vida. Hacen lo que, como caballos bien alimentados, relinchan tras las mujeres que no son su esposa. ¿Y saben ustedes por qué? Lo dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 2. Versículos del 10 que describe este tipo de personas. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, o sea, en pasiones sin control e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por eso se burlan de ti. Por eso te critican que eres cristiano. Por eso se mofan de la Biblia en los periódicos, en los libros, en las películas, en las telenovelas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque detrás de estas personas se encuentra el 99% de las veces una vida de inmoralidad. Odian la luz, odian la santidad, odian a Jesús, aman las tinieblas. En el Evangelio de Juan capítulo 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz. ¿Por qué? Porque la luz te muestra cómo eres. Y cuando nos ilumina el Espíritu Santo, nos damos cuenta que bárbaro, soy un basurero. Estamos podridos en maldad. Y cuando reconocemos esa maldad y esa podredumbre con la cual nacimos, el pecado original, es cuando, Dios mío, ten misericordia de mí. Y hay una cruz
en la gracia de Dios, a la cual nos podemos acercar y ser lavados con la sangre del Hijo de Dios. Muy bien, estos burladores también toman posiciones pseudocientíficas. Miren lo que dice el versículo 4. Y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de que va a venir. Porque desde el día que los padres durmieron, todo permanece igual. Esta explicación, ¿verdad?, no cuadra con lo que la Biblia dice. Si estas personas realmente necesitan evidencias de la actividad de Dios en la historia, es bien fácil. La misma historia, señores historiadores que nos visitan, sociólogos que nos visitan, científicos y catedráticos y doctorados y licenciados que nos escuchan, la Biblia nos muestra que la historia misma demuestra la existencia de Dios. ¿De qué forma? Ven a la Biblia y encontrarás que Dios puso simplemente un botón de muestra, el libro de Daniel. En el libro de Daniel, Dios le recuerda hace 2600 años al profeta Daniel el orden exacto en el que iban a transcurrir todos los imperios gentiles hasta la segunda venida de Cristo, en la famosa estatua del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y Dios le dice a Daniel, la cabeza de oro es Babilonia, tal como Daniel lo comprobó porque él vivió bajo el imperio del rey Nabucodonosor. Y le dice Dios, después de Babilonia vendrá otro imperio que, de acuerdo a la historia, ¿quién fue? Los medos y los persas, que hicieron una alianza. Y le dice Dios, y el pecho, el vientre de bronce, vendrá otro imperio. De acuerdo a la historia, ¿quién fue? Grecia, con Alejandro el Magno, con sus conquistas relámpago, que a los 33 años se murió en lo que es ahorita Irak, que en la Biblia se le llama Babilonia. Y después le dice Dios, vendrá otro imperio, que fue el imperio romano. Y qué interesante. Ahí se detiene la profecía y dice la Biblia que del imperio romano hasta la segunda venida de Cristo no habría otro imperio hasta que el anticristo unificara 5 naciones del Oriente y 5 de Europa para formar la confederación política de los últimos tiempos. ¡Qué increíble! ¿Quieres más evidencias de veras? La misma historia nos muestra que solo Dios pudo poner en orden la cronología de los imperios y los gobiernos de toda la historia. Solo Dios lo pudo hacer. Y así hay más de 133 profecías demostrando que se profetizó que Cristo iba a nacer en Belén, que Cristo iba a ser traicionado por 30 monedas de plata, que Cristo lo iban a traicionar sus propios discípulos y amigos, que Cristo iba a morir crucificado. Simplemente cuando Jesús abría sus manos, se cumplían en ese instante 33 profecías del Antiguo Testamento. Amados, tengan memoria de las promesas del Antiguo Testamento, porque van a enfrentar en los últimos días muchos burladores. Mucha gente ignorante, hablan lo que no conocen. Como un tonto, ¿verdad? Que tuve un debate con él en la televisión hace no mucho tiempo, me comenzó a insultar y llegó el momento en que me dijo, mire, es más, me dice, yo no creo que ni siquiera Cristo haya existido. Y esta persona tenía 2 títulos universitarios. Se atrevió a decirme, es más, yo creo que ni Cristo resucitó, que Cristo, no existió. Simplemente me volteé, ¿saben lo que le dije? ¿Me puede decir qué fecha es ahora? 10 de mayo de 1997. ¿Y desde cuándo está usted contando 10 de mayo de 1997? Y se quedó así. Y le contesta el moderador, burro, desde que nació Jesús. La misma historia, y cuando vino Cristo, revivió la historia. Y fue tan impactante la entrada de Jesucristo a la historia que contamos antes y después de Cristo. No antes y después de Buda, ni de Mahoma, ni del Dalai Lama, ni de tu padrino Walter Mercado. Fue tan impactante la entrada al escenario mundial del Hijo de Dios que la historia se dividió. Dije, ¿desde cuándo cuentas 1997? Cabeza de ostión. Impresionante, hablan tantas barbaridades, tantas tonterías. Bueno, así es como está el mundo. Tengamos memoria de esto porque se viene más y más y más la crítica y la oposición. Entonces, como decíamos, también toman posiciones pseudocientíficas.
O sea, hasta toman pasajes bíblicos para apoyar sus ataques y hacer sus argumentos disque más válidos. Simplemente estas personas les recordamos la historia y te contestan, ay, pues yo no había leído el libro de Daniel. Entonces no hables si no conoces lo que estás diciendo. Yo no puedo tener un debate con un filósofo, por ejemplo, del tipo de Rousseau, o los que siguieron la filosofía de Rousseau, que el hombre es básicamente bueno. No puedo meterme a su ideología si no conozco lo que él me está presentando, porque al meterme yo en lo que yo no conozco, él me puede contraatacar, porque él sí lo conoce. Entonces, si yo tengo un debate con una persona, tengo que conocer sus debilidades de la ideología que me está presentando, combatirla y presentarle las mías. Y escuchen esto, el 90% de las veces que tú alegas con tu maestro de escuela, con un científico o con cualquier persona atea o agnóstica, no conocen la Biblia. No conocen más que son leyendas, esto y el otro, puras tonterías, pero nunca, jamás han checado ni estudiado de una forma sistemática las evidencias y sobre todo las profecías. Entonces, te hablan lo que nunca han oído. ¿Quién te lo dijo? Mi maestro en la preparatoria. ¿Quién te lo dijo? Mi maestro en la universidad. ¿Quién te lo dijo? Lo leí en la revista Duda. Con razón tienes las dudas que tienes, compadre. Vemos nosotros, ¿verdad? Claramente, que cuando leemos, por ejemplo, el libro del Génesis, miren, ya sin ir tan lejos, por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia por Gregorio Mendel. Cuando comienza a hacer experimentos con chicharitos y se da cuenta que hay algo que se transmite y que se hereda. Y ahí se paró la investigación y tuvieron que pasar casi 100 años hasta 1954, el siglo pasado. En 1954 le dan el premio Nobel de Medicina a Dr. Watson y al Dr. Samuel Crick, porque descubren la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Hasta 1954 los investigadores comienzan a penetrar en el ADN y a descubrir que en cada una de las células que tiene el cuerpo humano y todas las cosas vivientes que existen, el cuerpo humano tiene trillones de células. Y en cada célula que tenemos, escuchen esto, en cada célula hay 500 enciclopedias británicas escritas. ¿Me escuchaste? La información que tiene el ADN en cada célula equivale a 500 enciclopedias británicas. Con 4 letras nada más. Y en esa información inteligente que cada célula tiene, está escrito tu color de ojos, tu color del pelo, mi color de piel, nuestra estatura, todas las características que tenemos y venimos heredando desde Adán y Eva. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo se encuentra en cada célula. Entonces, el ADN y el código genético que tengo yo en mis células, le sacan una a Chita y cuando examinan el ADN de Chita, no corresponde al ADN que yo tengo. ¿Qué significa esto? Que cuando se mezcla un perro con un gato, un burro con un caballo, un león con una cebra, el ADN impide a través de los aminoácidos de la biología que haya una mezcla de especie contra especie, porque entonces se rompe el patrón que Dios estableció desde el Génesis, como lo vamos a ver, capítulo 1, versículos 12 y 13, que todo tiene que ser de acuerdo a su género y a la forma en la que tienen ellos su desarrollo, como las frutas, los animales y nosotros los seres humanos. Cuando se cruzan dos especies, nacen híbridos. Cruza un caballo con una burra y ¿qué nace? Una mula. Y cuando la mula la quieres volver a cruzar, no puedes porque es híbrida. Se rompió las leyes escritas casi 4,000 años antes que Gregorio Mendel, papá. Miles de años antes que los científicos descubrieran
que la sangre es la que produce el cuerpo humano y que la vida está en la sangre, y cuando se descubre la circulación de la sangre, la Biblia lo decía 3000 años antes. Antes que se descubriera la proliferación bacteriológica en el mundo, de que si tú haces popó en la calle, o un perro hace pipí, o tu hijo hace pipí en la banqueta, o un perro, aunque el mundo es invisible, todas las bacterias, ¿verdad?, se elevan, y las amibas y todo, y la puedes tú respirar y te pueden entrar a tu organismo. Miles de años antes de que se descubriera que existen bacterias invisibles, hasta que se descubrió el microscopio, Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile a la gente en el libro del Éxodo que cuando hagan popó, excremento, lo entierren y lo tapen. Dios comenzaba a dar las leyes de la higiene antes que la ciencia las descubriera. Y así podemos seguir con cientos de ejemplos, evidencias históricas, evidencias de higiene, evidencias biológicas, genéticas, arqueológicas, químicas, del área de la disciplina que tú quieras. La Biblia es la palabra de Dios. Los cielos pasarán, pero esta palabra permanecerá para siempre. Ahora, vemos también, ¿verdad?, que es importante el tiempo de Dios. Porque esta es la pregunta que también dicen: no todas las cosas han sido igual. Siempre ha habido guerras, etcétera, etcétera. Es verdad. Siempre ha habido guerras. Es más, el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, ¿sabe lo que dictaminó hace algunos años? El Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, que de los aproximadamente 6000 años de historia que el ser humano tiene, solamente han habido 25 años de paz. En 6000 años el ser humano solo ha tenido 25 años sin guerras. ¿Qué significa esto? Que la historia del ser humano es guerra tras guerra, generación tras generación, por nuestras pasiones, la codicia. Quiero tu terreno, quiero conquistar esa área geográfica, quiero tener esta colonia aquí. Los franceses, los ingleses, los austriacos, los judíos, los árabes, etcétera, etcétera. Todo el mundo siempre ha estado en continua guerra. Hace algún tiempo, tengo aquí las palabras de uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis. Fue profesor de la Universidad de Oxford. Y en 1939, C.S. Lewis consigue sus libros: La grandeza del cristianismo, El problema del dolor. Bueno, es increíblemente científica, y fue el más grande ateo de Inglaterra. Y siendo el más grande ateo de Inglaterra, se convierte C.S. Lewis y comienza a escribir, no sabes, la literatura más profunda que existe, científica cristiana. Y en 1939, C.S. Lewis, cuando la Segunda Guerra iba a comenzar, escribió esto. Y dijo así: la guerra no crea ninguna situación absolutamente nueva. Simplemente agrava la situación permanente humana para que no la ignoramos. La vida humana siempre ha sido vivida en la orilla de un precipicio. Estamos equivocados cuando comparamos la guerra con la vida normal. La vida nunca ha sido normal. Cuando explotó la Segunda Guerra, ¿de qué nos extrañamos? En otras palabras, siempre ha habido guerras. Es la condición permanente del ser humano. Si no hay guerras, buscamos la manera de pelearnos. Y llegamos al precioso siglo XXI. Y la luna, y los descubrimientos tecnológicos, internet desde los 90s, y los satélites de comunicación, iPad, IQ, chips, bla, 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 bla. Aladín y la lámpara maravillosa. El ser humano ha llegado con la tecnología, etcétera, etcétera. Y ayer acabo de leer las últimas palabras del fundador de Apple, Steve Jobs, que muere de cáncer antes de los 50 años. A los 40 años llegaron con Steve Jobs y le dijeron: el fundador de Apple, de las compañías más prestigiosas que cualquiera pudiera decir. Yo quisiera poder llegar a los descubrimientos de una multimillonaria fábrica y productora de los artículos que conocemos actualmente en el mercado. Y cuando tenía 40 años Steve Jobs,
le pronosticaron cáncer y le dijeron, cúrate por medios científicos, y dijo que no. Él quería que lo curaran los hindúes con magia. Y entró en el área del ocultismo. Y antes de morir, él dijo, ¿verdad? Lo que he descubierto antes de morir es que no he disfrutado nada. Lo más precioso de la vida es tu familia. Disfruta tu familia. Es el tesoro más grande que podamos nosotros tener. Nunca mencionó a Dios. Murió como un palillo el pobre hombre en un hospital sin haber jamás podido disfrutar su dinero, y los últimos 7 años murió con una neurosis excesiva donde explotaba y se enojaba y corría a todos sus empleados porque la mosca voló. Qué vidas tan trágicas de personas que alcanzaron el éxito, pero se dieron cuenta que sin Dios nos echa a perder la vida por la maldad con la cual nacimos y porque enfocamos nuestros talentos y nuestros dones en cosas que no tienen permanencia eterna. Entonces, el tiempo es importante, como cuando comenzamos esta conferencia. Tú no sabes si mañana vas a morir. Tú no sabes si esta tarde te ha hablado Dios por última vez en tu vida. No lo sabes ni lo sé yo. Y ante la luz y la expectación de estas cosas, analicemos nuestra vida si estamos en la fe. Examinémonos realmente si realmente tenemos a Cristo como nuestro Salvador, si estamos caminando con Él. Hace algún tiempo, les conté una vez, estaba ya a la salida de un desayuno en México y me alcanza en el elevador un señor y me dice, oiga, usted es el que acaba de exponer la conferencia, a sus órdenes. Le dije, me dice, usted debe saber muchas cosas, ¿verdad? Usted es teólogo. Le dije, sí, efectivamente, tengo 2 doctorados y una licenciatura en teología. Me dice, bueno, pues con esos títulos que usted tiene, me puede responder esta pregunta. Le dije, dígame usted, ¿por qué Dios no mata al diablo? Y me dice, no se quedó ahí, y me dice, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Amén, amén, Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mata al diablo? Y déjame decirle antes que me conteste, y si no lo mata es porque no es misericordioso ni es amor. Fíjense usted la pregunta que me hizo, ¿no? Entonces yo le contesté y le dije, dele gracias a Dios, porque si Dios acabara con el mal ahorita, comenzaría con usted. Segunda de Pedro, capítulo 2, lo acabamos de leer, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Y por qué Dios no acaba ya con esto y con aquello? ¿Sabes por qué? Porque Dios es paciente para con todos, esperando que tú te arrepientas. Dale gracias a Dios que los juicios de Dios no han comenzado en la forma que se viene sobre el mundo, porque Dios es paciente con tu vida. Te va a seguir hablando a través de tu esposa, a través de tu esposo, a través de tus hijos, a través de tus amigos en tu trabajo, a través de las conferencias en YouTube, en internet, en las iglesias cristianas. Dios nunca deja de hablar, porque es paciente con tu vida. Pero llega un momento el que tú has decidido no creer. Y tienes la luz y tienes las evidencias, pero no te conviene. No es que no creas por falta de evidencias, como dijo Carlos Sagan, el último ateo del siglo XX, astrofísico. Es que si tuviera más evidencias para creer en Dios, hubiera creído en Dios. Pero detrás de la vida de este hombre, ¿verdad?, no había las características que él deseaba, porque no le convenía entregarse a Dios. Y esa es la tragedia humana, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, en cuestión del tiempo, ¿verdad?, Dios no percibe el tiempo como todos nosotros. ¿Por qué no acaba ya Dios con todo? Porque el tiempo de Dios no es como tú lo piensas. Les voy a hacer una historia interesante relacionada con esto, que tiene algo de humor. Un hombre llegó al cielo y le preguntó a Pedro, Pedro, en el cielo, ¿cuánto es un minuto? Y le contestó Pedro, 1 minuto es 1.000.000 de minutos aquí arriba. Esto es interesante, le dice el hombre, y le volvió a preguntar, oye Pedro, ¿y un peso? ¿Cuánto es en el cielo? Y dijo, no, en el cielo un peso es más de $1.000.000. Y entonces este hombre se quedó pensando y le dijo, oye, ¿me puedes prestar un peso? Y le contestó Pedro, sí, claro que sí, dame 1 minuto. Qué burro, ¿verdad?
Así es. Dios está fuera de nuestras 4 dimensiones y para Él un día es como 1000 años, dice el Salmo 90. Entonces Él no está de acuerdo, ¿verdad?, en el tiempo como nosotros, como transcurre aquí. Aquí el planeta gira sobre su eje en 24 horas, se traslada alrededor del Sol en 365 días, que hace un año, pero Dios está fuera de nuestra galaxia. Él está fuera de las 4 dimensiones. Tú y yo vivimos en 4 dimensiones. Dios es un ser extradimensional. Entonces Él enfoca y todas las cosas las ve completamente diferente a nosotros. Y cuando estemos en el cielo, después de que veamos lo que nos espera y las bendiciones que vamos a tener, y qué Disneylandia, ni qué Reino Ventura, ni qué Riviera Maya, ni Honolulu, ni qué nada. Cuando estemos ahí en el cielo, vamos a ver nuestro pasado y todo lo que sufrimos, 50 años, 60 años. Mira, en tus 60 años que has sufrido, desde que tú naciste no fueron puro sufrimiento. Cálmate, ya le ganaste a Job. Entonces la vida no es todo sufrimiento, tenemos épocas, ¿verdad?, de sufrimiento y de tristeza y valles y montañas, porque así es la vida humana. Pero cuando estemos en el cielo y veamos esas épocas y meses o años que sufrimos, no se van a comparar y van a parecer como solamente una mala noche en un hotel de 5ª categoría que pasamos, comparado con nos espera en la eternidad. Y diremos ahí, valió la pena vivir para Cristo. Y ahí voltaremos hacia atrás y diríamos, ¿de eso nos estábamos quejando? ¿Teníamos tanta prisa cuando la eternidad nos está esperando con las bendiciones infinitas que Dios tiene para todos aquellos que le han entregado su corazón? Es por eso que nosotros debemos vivir a la luz de la eternidad. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Muchos la tienen por tardanza. Ay, ¿cuándo viene Jesús? Ay, que se acabe todas estas cosas. Desde tu perspectiva del tiempo y desde mi perspectiva del tiempo, elevemos nuestro corazón y nuestra alma a Dios. Pidámosle que nos dé sabiduría para vivir la corta vida que tenemos y empleemos todo lo que nos falta por vivir para la gloria de su Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias, porque desde el principio nos llamaste y nos escogiste para la salvación, mediante la santificación en el Espíritu Santo, por la fe en la verdad. Y nos llamaste por medio de tu Evangelio para alcanzar la gloria de Jesucristo. Bendito sea el Hijo de Dios, que lo resucitó a los 3 días de los muertos y nos hizo renacer a nosotros para una esperanza viva por medio de Él, para una herencia incorruptible, inaccesible en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, esperando la bienaventurada esperanza y la gloriosa venida de nuestro Señor en las nubes, que nos arrebatará y nos sacará de este mundo en cualquier momento para estar siempre con Él. Oh Dios, una vida muy corta, tal vez demasiado corta, nos has dado. Vivámosla pues a la luz de la eternidad, echando mano de la vida eterna, peleando la buena batalla de la fe, exhortándonos a ser valientes y vivir para Jesús. Corramos la carrera, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia, esperando la bienaventurada venida de Jesucristo, y corramos esta carrera con paciencia, sabiendo que es fiel el que nos llamó. Muchas personas en este momento no tienen a Cristo. Yo los invito a que vengan a la cruz. Tú no sabes si hoy es la última vez que Dios te ha hablado. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Ya no te sigas burlando ni despreciando este regalo. Es un regalo. A Él le costó la vida. A ti solamente es reconocer que necesitas a Jesús en tu corazón. Si tú quieres arrepentirte en este momento y venir a la cruz, dile a Dios. Ahí desde donde tú nos estás escuchando, tal vez nos están escuchando de muchas cárceles, de muchas camas de hospitales, de muchas salas en sus casas. Donde te encuentres, dile: Señor, perdona mis pecados,
Ya no quiero vivir en el camino que llevo. Doy gracias porque en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Entra a mi vida en este instante, Jesús, porque creo que a los 3 días volviste a vivir. Venciste la muerte, a Satanás y al pecado, para darme esta victoria a mí, que no la merezco, pero por tu gracia la recibo y tu misericordia. Dame el poder para vivir la corta vida que me queda y poder enseñarles a mucha gente este camino en el cual ahora me encuentro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por la Biblia.